Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Frostborn segundo el día de hoy, acaba de salir la temporada, ya lo vimos. Y vamos a estar viendo para esta gente que ya tenga el distrito nivel 80, sí, pero que no sean expertos o que no tengan muchas clases altas. Vamos a estar hablando de cómo pasar este desafío de gran árbol para ir a la zona del sur. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like. Vamos para el juego. Bien gente, estamos entrando entonces acá al gran árbol. Si recuerden que para poder ir a la zona nueva tenemos que pasar un desafío en el gran árbol, ¿sí? Entonces, ¿de qué va este desafío? Bueno, para la gente despistada que no tiene idea de lo que estamos hablando, tengan en cuenta de que necesitamos las llavecitas, ¿sí? Nosotros tenemos distintos tipos de llaves que conseguimos en las zonas de farmeo. Tenemos llaves verdes, azules y moradas, ¿sí? Tengan en cuenta de que nosotros necesitamos primero conseguir las llaves estas verdes que salen en zonas de farmeo, ¿sí? Pueden salir en cualquier zona, verdes, amarillas y roja. Obviamente que con menos probabilidad en verdes, en amarillas salen más y en zonas rojas ya salen más azules, pero también se pueden conseguir esta verde, ¿sí? El medallón de poder sirve para comenzar un gran desafío, ¿sí? Necesitamos solamente esta base en zonas amarillas. Tengan en cuenta de que esas oleadas son muy sencillas y una vez que venimos acá y hacemos las oleadas, lo que tenemos que hacer es terminar de sumar 100 puntos, que eso nos va a estar dando los puntos de esta naranja. Fíjense que yo tengo 1200, entonces compramos con esos 1200 puntos, tenemos que comprar puntas azules que se venden acá. Estas puntas solamente se consiguen acá de momento, ¿sí? Entonces una vez que hacemos las oleadas verdes, compramos puntas azules y conseguimos estas bases azules en las zonas de farmeo rojas o amarillas, como digo, ¿sí? Entonces, una vez que conseguimos este medallón azul y compramos la punta verde, fabricamos el medallón completo así como está acá, azul, y con ese medallón venimos y hacemos las oleadas azules que están acá, ¿sí? Entonces activamos esto, hacemos las oleadas azules, lo mismo, matamos a los zombies, sumamos puntos y una vez que sumamos esos puntos podemos venir acá y con los puntos que son estos del medio, los verdecitos, compramos las llaves o las puntas moradas. Una vez que tenemos las puntas moradas, fabricamos los medallones morados que se consiguen en zonas del sur, ¿sí? En zonas élficas y en el cementerio del barco conseguimos esta base morada. Con la punta que compramos haciendo oleadas azules, fabricamos el medallón morado. Y con ese medallón morado hacemos oleadas moradas para conseguir puntos morados y comprar, por ejemplo, recursos élficos o la montura, ¿sí? Fíjense que yo tengo casi 180, me falta todavía mucho, tengo mucha presa de hacerlo, pero ya lo voy a hacer. Conseguimos, como digo, la montura, o podemos conseguir 3 medallones, uno si la base verde, el azul y uno morado, solamente para venir y hacer el gran desafío este que está acá, que es un video que yo le voy a estar mostrando en este caso. Si tengan en cuenta de que la forma más rentable, yo considero o creo que la forma más rentable es hacerlo con brutos y con tanque. ¿Por qué bruto? Por la barrera de stun, por la barrera y el salto. La barrera y el salto es clave, ¿sí? También lo pueden hacer con ilusionista, que es una buena clase que tiene buen daño y tiene los clones, ¿sí? Fíjense que me pide un medallón de cada uno. La primera oleada es simple, ¿sí? Recuerden que esto es como que nosotros estamos peleando con encarnaciones, ¿sí? Inmortales. Son como que estamos peleando contra nuestro propio yo del pasado. Personas que murieron y que son encarnaciones de los inmortales. Entonces son como jugadores y es como un PvP donde se hace 3 contra 1. Siempre sale un niño, un explorador y un tanque. Si en este caso sale la primera oleada, que tienen en ropa de nivel 1, muy fácil, de 2 golpes lo matás. Entonces sencillito, lo matamos y chau, ¿sí? Dejo algunas trampitas ahí para que se coman. Entonces, como digo, siempre sale un tanque, un mago y un arquero. Entonces es clave es ir por aquellos dos, por los que pegan a distancia, porque el tanque además tiene mofa reflejo, no reflejo no, pero tiene mofa. Entonces fíjense que me vengo para acá. Entonces, como digo, yo ahí le estoy pegando a uno solo, pero fíjense que pegan duro. Entonces ahí ya me pongo un carnicero y le pego a los dos juntos. En este caso el tanque no salió, salió con bandido y le pego a los dos juntos. Sí, la verdad que me estaban haciendo mucho daño y decidí tirarme la barrera, ¿sí? Pero bueno, fue una BF porque ahora tengo que esperar 30 segundos para que vuelva la barrera. Y en la oleada número 3, ahí sí se empieza a complicar la cosa, ¿sí? Ahí ya salieron, fíjense lo mismo, son 3, ¿sí? Pero en este caso ya tienen ropa mezclado de azul y morado. Entonces, bueno, ahí me tuve que disipar para poder salir y me pongo ahí para poder pegar a los 3. Tengan en cuenta de que el ilusionista usó el dash y se fue lejos. Entonces me quedé solamente pegándole al tanque.
pero fíjense que pega y queman bastante, ¿sí? En este caso, bueno, fíjense que, como digo, yo no tenía barrera, pero si yo ahí tiraba una barrera, los agarraba los tres juntos y le pegaba con un carnicero los tres juntos. Tengan en cuenta de que si usan ilusionistas, los pueden reiniciar, ¿sí? Que queden los tres paraditos y ustedes se van a una punta, pueden poner trampas y poner. Lo que sí no sé si pueden llamar de a uno, ¿sí? Eso ya ahí ya no lo sabría decir porque no lo probé y como solamente hay un intento no pude probarlo de nuevo. Si una vez que pasamos esto ya no lo hay que hacerlo nunca más, se hace una sola vez. Y el jefe final es el guardián del árbol que tiene 2000 de vida y encima se transforma en oso. Fíjense que no pega mucho, pero lo que tiene el tema del druida es ese que no solamente que pega, sino que te tira esa quemadura en el año. Fíjense que cuando hice el salto como que lo reinicié y se estaba yendo, entonces por eso que digo de que sí se pueden reiniciar los bichos, los tipos estos, pero el tema es ese de que no sé si los podemos llamar de a uno. En caso de que lo puedan reiniciar con clones y llamar de a uno, sería mucho mejor. Sí, lo que voy a estar haciendo es probar en alguna de las cuentas chicas justamente esto de hacerlo con ilusionista, reiniciarlos y tratar de llamar a uno, ¿sí? En caso de que alguno de ustedes lo haga y que maten a estos tipos con ilusionista y que puedan llamar de a uno, me lo dejan en comentario y voy a tratar de fijar comentario de alguno de que me diga o que me confirme 100% real y que sea de confianza de que se puede hacer con eso, ¿no? Bueno, dicho esto, en oso, como digo, no es difícil, me saca mucha vida porque pega rápido, más la quemadura, me termina quemando bastante, pero bueno, como digo, con la trampa de stun, sí, que yo no puse tantas minas, pero yo lo podía haber reiniciado y poner 5 minas, y con la trampa de stun, la bomba de stun y la barrera aturdidora, la verdad que se hace simple, sí, fíjense que estoy con una ropa morada común y un carnicero común, nada del otro mundo, y ahí lo terminamos de pasar. Pero sí consume mucha ropa y consume mucha vida porque pega y quema bastante el fucking oso, ¿no? Pero bueno, es así, yo aconsejo hacerlo con Bruto por el triple stun y por el salto de que cualquier cosa que se complique sabemos que tiramos un salto y lo reiniciamos, y faltaría tocar eso de ver si se puede llamar o uno por uno, que lo voy a estar probando más tarde, ¿no? Y tengan en cuenta de que en caso de que haya gente, bueno, y ahí se desbloquea la posibilidad de ir al sur, ¿sí? Tengan en cuenta de que si hay gente que no sabe cómo hacer las oleadas o que no sabe cómo ver el tema de las oleadas, ustedes ponen en YouTube, ¿sí? Saben que YouTube es un buscador, ponen oleadas gran árbol y ahí te sale videos míos, oleadas azules, oleadas verdes, oleadas moradas. Las tres oleadas las pueden ver ahí, ¿sí? La verdad que no es difícil hacerlo, pasa que, bueno, a mí en mi caso me da un poco de pereza hacer las oleadas, pero bueno, ahí tienen la forma de hacerlo rentable o la forma que yo encuentro o que yo encontré de hacerlo rentable. Así que nada, gente, no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Si alguno busca otra clase o sabe otra clase, bueno, me lo va a estar dejando en comentarios para estar probándolo o para seguir avisando a la comunidad, ¿sí? Hoy segundo video, a la noche directo, obviamente jugando la temporada, y mañana cómo subir el pase de forma rentable. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like para estar informado de todo. Nos vemos en la noche. Chao, chao.